Buenos días a todos, feliz domingo. Hemos venido a presentar la nueva novela de David Domínguez, pero como él es un centauro, es una persona especial, es un hombre de honor, un hombre de palabra, como sus personajes. Hoy tenemos aquí algo especial. Era demasiado temprano y teníamos que conseguir que viniera alguien. De ahí que podéis coger cuando queráis aquí, tenéis churros y porras. Ojo que las porras aquí, por favor, buenos días. Buenos días. Nos llevamos el premio ya David a churreros de Úbeda. Pero lo que venimos a hablar hoy en realidad es una novela que es de todo menos un churro. Yo la voy a resumir en 2 palabras, 3, y te dejo a ti que expliques un poco, porque esta es una novela no al uso. Esta sí que es una novela de unos hombres que sobre todo son amigos, compañeros, honorables. Es una novela de compañerismo, es una novela de amistad, es una novela de honra y es una novela de ir más allá de las posibilidades del ser humano. ¿Y eso por qué? ¿Porque tú te crees así o cómo va esto? No, que va. Todo lo contrario. Lo que pasa es que era una historia, aparte de poco conocida, porque la guerra de Marruecos es una parte de la historia de España que es muy poco conocida. Este capítulo en concreto empezó a conocerse en el año 2012, pero por casualidad, porque un tipo estaba investigando los archivos y encontró que al recinto Alcántara se le había concedido la laureada de San Fernando y no se le habían dado. Y se les había olvidado. Y por eso se llama la laureada de vida, porque se la habían concedido, o sea que ya es difícil que te la concedan, pero además de la concedértela, no te la dan. Entonces él empezó a mover hilos, papeles y tal, para que se la concedieran. Finalmente en el año 2012 se la concedieron, ¿no? O sea, como siglo después. Prácticamente. Entonces, es una historia desconocida, olvidada y es una historia sobre todo basada en el sacrificio, ¿no? de personas que tienen unos lazos de amistad pero que no se conocen. Porque realmente en la guerra a lo mejor llega a conocer a una persona en 3 días. Entonces, no tiene una amistad de años, sin embargo, esos 3 días son tan intensos, tan fuertes, que te llegan a tener unos sentimientos hacia esa persona de lealtad, de camaradería, que son mucho más fuertes, ¿no? Y era una historia muy potente que a mí siempre me había fascinado, que no entendía cómo no había pues películas, ¿no? Como tenemos La carga de la brigada rígida con Errol Flynn, El séptimo de caballería de Custer con Errol Flynn, y no tenemos aquí a los centauros de Errol Flynn. Igual es que no tenemos a Errol Flynn. Necesitamos un pilotillo, pero bueno, que me parecía innoble, ¿no? Que tuviéramos tantas cosas de otra gente y no de nuestra caballería, y no de un hecho de arma, de guerra, ¿no? Sino un hecho basado en el sacrificio, ¿no? Entonces, bueno. Pues situamos. Estamos en 1921, nos retrotraemos un poquito, no tanto como en otras presentaciones del certamen, pero en 1921 ha sucedido, que eso supongo que sí que a la mayoría suena, el desastre de Anual. Estamos en Marruecos, digamos que las tropas españolas un poco jodidas. Perdidas. ¿Y qué pasa entonces? Los rifeños, que son comandados por Abdelkrim, nos persiguen. ¿Y entonces qué pasa? Pues estamos justo en ese momento en que el campamento anual está rodeado de las tribus rifeñas, no se sabe muy bien lo que hacer, ¿no? Entonces hay, pues como dicen, hay orden y contraorden. Cuando hay orden contra orden, hay desorden. Y entonces hay un cierto caos, ¿no? Y el regimiento Alcántara, su zona de actividad era pues el protectorado, ¿no? El norte de la comandancia de Melilla. Estaban allí en el campamento de Aldrius y estaban
haciendo sus labores que le habían mandado, porque nadie se esperaba lo que iba a pasar ese día. Y bueno, están haciendo unas labores de escolta, estaban montando un campamento, están haciendo las labores de escolta cuando de repente se encuentran todas las demandadas del campamento naval, 5.000 soldados que huyen. Fernando Primo Rivera, que es el que manda el regimiento, pues se da cuenta de la situación, de la gravedad de la situación y toma cartas. Y entonces actúa como un verdadero líder. Una cosa que a mí me sorprendió porque mucha gente que estaba allí, muchos oficiales, bueno, pues decidieron un poco escudarse en las órdenes que tienen que dar y si no, pues me voy. Pero él toma unas decisiones que además las toma muy acertadamente porque luego va recibiendo órdenes y dice, bueno, es lo que ya había decidido, ¿no? Lo que había ordenado él. Y decide proteger a toda esa demanda e interponerse entre el enemigo y los compatriotas. Y de esa manera, la única manera que podía hacer algo era sacrificarse, ¿no? Y entonces eso es lo que le dice a los jinetes, ¿no? Ha llegado la hora y tenemos que sacrificarnos. Entonces él protege toda la desbandada de... Ahora, esa desbandada, que la gente entienda, estamos en un paraje norte de Marruecos más que inhóspito. Mes de julio, 21, si no me equivoco, 23, claro, 22, 23 de julio. No me quiero ni imaginar el calor. Y la gente que viene de anual viene desfallecida, hambrienta, muertos de sed, con muchos heridos. Claro. Debía ser un panorama cuanto menos desolador. La situación es tristísima. O sea, allí no había carretera, era pues eso, barrancada y un camino de ancho pues, con una carreta, no había más, o sea, podían pasar a lo mejor 2 mulas. Y por esos caminos, por esos toboganes, el terrible tobogán de Izumar, están todos los rifeños apostados en la altura y están pues, tiro al plato, o sea, fusilando a los soldados que están huyendo, ¿no? Entonces, bueno, imaginarse esa situación es bastante difícil porque tienes que verte rodeado de... Imaginaos cuando vais a un concierto, pues estáis en el metro, que está rodeado de gente y que ya te está agobiando, pues imaginad todo eso con la impedimenta encima, con 40 grados de calor, todo el polvo levantado del camino, te están disparando, pues entonces la situación podría ser un poquito estresante para esa gente, ¿no? Verte abandonado y con ese terror que se le tenía, ¿no? al rifeño, al modo, que sabías que te iban a degollar, que te iban a clavar 7 navajazos, ¿no? Y el alcázar lo que decide es interponerse. ¿Cómo lo hace? Subiendo las laderas de la montaña. Entonces, ahí le está... No es que se ponga en un terreno plano, llano, facilito, no, tiene que subir montaña arriba, montaña abajo, con el esfuerzo que eso supone para los caballos y para ellos, ¿no? Y se están interponiendo, porque mientras está subiendo no puede... Entonces, ahí se está un juego. La caballería ahí lo que hizo fue una labor de protección. ¿Qué pasa? Que los españoles iban con un vía cruce, iban de casilla en casilla. Salimos de anual, nos metemos en otro campamento. Ese campamento dice, aquí no podemos con tanto, hay que huir. Territorio que van abandonando y más cávilas, más rifeños que se van sublevando. Entonces, retirada tras retirada, pues la moral de los españoles va bajando. El regimiento de Alcántara es el único que mantiene la moral, el único que mantiene, digamos, la honra de aquel ejército, ¿no? Y llegan a dar tribus. Un campamento estrella, un campamento grande, base, bien aprovisionado, bien municionado, tenía una mira amplia y limpia, estaba en una zona llana, la única zona llana que había por allí, y tenía un buen tiro, ¿no? O sea, se podía haber quedado allí, haberse quedado allí a defender, ¿no? Y tenía el regimiento de Alcántara al completo. Pero el general Navarro, que estaba al mando, decide dejar Drius
para irse a Melilla. Entonces, otra nueva retirada más que tiene el problema que tienen que pasar por un río. Entonces, claro, pasar por el lecho de un río seco que conforma lo que es una trinchera natural, pues allí los moros lo estamos esperando. Y claro, el Alcántara sabe lo que tiene que hacer y él toma la decisión. En un principio no tenían por qué cruzar el río, tenían que quedarse en el río, pero Fernando I de Rivera y el Alcántara, que han salido a hacer una labor de protección, cuando terminan esa labor de protección de un convoy que había sido atacado, ven que el general Navarro ha tomado la decisión de abandonar de nuevo el campamento y de seguir avanzando hacia Melilla. Entonces ellos dicen, bueno, no hacemos nada aquí donde estamos, no hacemos nada allí con ellos, ¿qué hacemos? Pues vamos a avanzar y vamos a limpiar el camino de enemigos porque lo que viene es una tropa que está completamente desmoralizada, que no daba para más la tropa que salía de la Andaluz. Entonces, Fernando I de Rivera toma esa decisión que creo que es súper acertada y además es lo que le lleva a ser un líder y una persona que sabe cuándo tiene que sacrificarse, ¿no? Él sabe que ha llegado su momento, el momento de él y de los 600 que están con él. Y él arenga a la tropa, arenga a esos soldados. Ojo, unos soldados que ya vienen de un día caluroso, un día en el que ha estado cargando, protegiendo una desbandada, un día en que por la mañana han estado protegiendo también retiradas de puestecillos más pequeños que se concentraban en Drius, que no han desayunado, que no han comido y que son las 1 de la tarde. Y la 1 de la tarde, después de 2 días prácticamente sin dormir, o sea, la gente está cansada, los caballos están cansados y les toca hacer lo más difícil. En este caso, David Gómez consigue desde la página 1 que ese lema a mí se me graba y yo cada vez que hablo con este muchacho acabo la conversación igual. Y yo quiero que os lo aprendáis y que os lo grabéis a fuego. Y cuando nos vayamos de aquí, nos vamos a ir despidiéndonos como se merece la Alcántara y como se merece David. Y a ver si, Pablo, esto para el año que viene lo hacemos todos juntos en la plaza. Fernando I de Rivera les decía a los jinetes: si nos llaman, respondemos. Entonces, a partir de ahora vamos a ir cortando y cada vez que o David o yo digamos si nos llaman, quiero oírlo. Y ahí empieza. Esa es la verdadera épica. Sí, la épica. O sea, yo tenía claro que tenía que. Yo intento ponerme en la piel de los que están ahí, ¿no? Y entonces necesito que me arenguen, necesito que me animen. Y yo, mientras me lo estaba escribiendo, decía: me falta algo. Esto a mí no me motiva mucho. Pero sé que tiene que haber un grito de guerra, ¿no? Un grito de guerra, una llamada, ¿no? Y la estaba buscando. ¿Y cómo es? Si nos llaman, ¡respondemos! Espera, que empieza la cabalgada, ¿eh? Ahora cuando empieza. Entonces, ya no notáis el calor, los estribos, hay que ajustarlos. Una arenga se puede haber, pero tienes que tener un grito que te hermane con el que tienes al lado, más allá del que te está dando la arenga. Algo que lo una. Y el ejemplo más claro es el de los 3 mosqueteros. Y tenía que buscarlo para darle ese punto de lealtad al que tienes a tu lado, ¿no? Y no lo encontraba mucho. Yo estaba loco. Y esto venga, y estaba esto no sirve para nada, esto a mí no me pone nada. Y a todo esto, mi hijo pegando pelotazos en la calle. Y yo enfadado, digo, esto, soy patético, voy a ver si me veo una película, algo que me motive, que me emocione, pero a ver esta otra. Esto no me pone, esto es frío, vamos. Y el otro seguía pegando pelotazos, vamos, joder, y hasta que le pega un vejigazo a la ventana. Total, salgo ya enfadado. Álvaro. Y el tío ahí sabía que le iba a caer, una y todo callado. Álvaro, ¿qué? ¿No me oyes? Sí, pues responde cuando te llame. Joder, digo, ahí está.
O sea, la novela nace de un pelotazo, de su hijo a la ventana. Es muy profundo esto, ¿eh? Literariamente hablando, es lo más elegante del siglo XXI. No, pero fue así, o sea, lo vi claro, porque además es verdad, es que no hay nada mejor que responder a la llamada de alguien, ¿no? Entonces, cuando alguien te llama es porque te necesita, y tú tienes que responder. Entonces, lo vi claro, Rivera, Fernando, todos los que estaban allí respondieron a la llamada, no solo a la llamada de los que iban andando y se estaban retirando, pues realmente también la llamada de, ya le valor, lo que quieras, ¿no? La llamada del honor, la llamada de España, la llamada de la patria, lo que tú quieras. Pero bueno, ellos cogieron y vieron que era su momento, los llamaron y respondieron. Si nos llaman, Respondemos. Estamos empezando a casar. Sí. Entonces, que tú de primeras haces la realidad y te tonto, porque dices, yo podría estar en Madrid, también Pancho, y voy y me meto en medio del desierto de Marruecos, no sé montar a caballo, pero me van a meter en un caballo y tengo que seguir a esta gente loca mientras me disparan los rifeños. ¿Quién es Luis Cuadrado? Es una vergüenza, pero bueno. Luis Cuadrado es una persona que es joven, y como es joven, pues tiene ese punto de incauto, ¿no? De inconsciente total. Y entonces, por eso se mete en toda esta canal, ¿no? Por eso estuvo en Iberibe y tal, y continúa con esta gente. Y podía haberse ido, podía haberse cogido, montado su coche y lo había podido llevar a Melilla. Pero tiene ese puntillo de lealtad que está empezando a coger hacia los que están ahí, ¿no? Entonces, el personaje empieza un poco a cambiar, empieza un poco a madurar, no tanto, porque tampoco pasan muchos días, ¿no? La novela transcurre en 10 días, básicamente, ¿no? Pero él ya tiene un bagaje también, tiene a la espalda tiene ya una batalla, tampoco de muchos días, de 7 o 8 días, pero algo ha cambiado en él. Entonces, Luis Codrán es una persona que tiene un punto de inconsciencia juvenil, pero también tiene un puntito de madurez ante lo que está viendo, ¿no? Lo que está sufriendo y lo que él pensaba que era una guerra. Y se mete de lleno, ¿no? Y bueno, la camaradería que hay con los jinetes, con los compañeros suyos de armas, es lo que le lleva a estar con ellos y a no abandonarlos, ¿no? A no defraudarlos y a contar, a través de sus crónicas, a contar un poco lo que pasa allí, lo que les pasa, con la esperanza de que, bueno, lleguen a España y que se enteren allí lo que está pasando realmente. Eso es, bueno, pues, suerte que he tenido, ¿no? Se pusieron en contacto conmigo, pues, gente de la Alcántara y yo necesitaba a alguien que me hiciera el filtro. Entonces, pues qué mejor que un coronel de la Alcántara, que además es jinete. Le pasé el manuscrito y me hizo las correcciones oportunas, técnicas, a las que yo algunas hice caso y otras no, porque si no me... y eso pues, es de agradecer, ¿no? Que el filtro, digamos, técnico, que sabes que nos metió, porque yo me leí el manual de caballería del ejército español y ahí pues vienen todas las órdenes, lo que hay que hacer con los sables, los toques de corneta, incluso vienen las notas de los toques de corneta, que tengo un amigo que toca la corneta en una hermandad y le dije, a ver si me puede hacer esto para que yo lo escuche, ¿no? Y entonces, pues, bueno, también hay. Y entonces cuando le decía, si nos llaman, ¡Respondemos! Y bueno, pues el coronel felicísimo pues, me hizo la gracia de querer epilogar el libro y de hacerme las correcciones técnicas, que luego él también me ha permitido conocer a parientes de jinetes de la Alcántara. Que bueno, que nunca está de más conocer la verdadera historia de la gente que estuvo allí. Pues te dan cartas, fotos, te lo imaginas, ya le pones cara a un personaje. Bueno, es difícil, tú te inventas un personaje, pero yo necesito ponerle cara. No sé, pues, venga, pues Antonio Banderas, va a ser, pues ya le pongo la cara de Antonio Banderas a mi personaje, pero necesito ponerle cara. Y
y la verdad es que sí, que es de agradecer pues esa labor, digamos, de filtro que hace. Como tú, ¿no? Porque si no, no filtro que En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por permitirme presentar a Emma, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión desde que leí hace años Contenta con la luna sobre Roma. Además es una historia que lo comentábamos ayer, que es un momento álgido de la historia, que todo el mundo conoce. ¿Quién no conoce a Marco Antonio? ¿Quién no conoce a César? ¿Quién no conoce a Cleopatra? Pero ¿qué pasa después? Y eso es lo que nos va a contar Emma en esta novela, en la que nos vamos a encontrar con los hijos de Cleopatra, sobre todo con Selene, que es una muchacha de 10 años que de pronto se ve envuelta en una situación muy complicada para una niña de su edad, que además hay un momento, unas líneas del libro que a mí me impactó un poquito, porque decía que ella no podía permitirse llorar porque ya no era una niña, sino que era una princesa. Y bueno, pues yo sé, de esto volveremos luego, pero yo sé que casi todos los títulos de tus novelas suelen tener un toque poético, y me gustaría pues comentar un poco por ahí, ¿por qué La luna sobre Roma? Bueno, La luna sobre Roma, el nombre de la hija de Cleopatra es Cleopatra Selene, Cleopatra Luna, ¿no? Parece ser que Cleopatra eligió los nombres de sus hijos de acuerdo con la dinastía, ¿no? Su hija Cleopatra, su hijo Alejandro y su hijo Ptolomeo. Y Marco Antonio, que era el padre de esos niños, eligió como el adjetivo griego que les calificara. Entonces, Cleopatra fue Cleopatra Selene, Cleopatra Luna, y Alejandro fue Alejandro Helios, Alejandro Sol, ¿no? Entonces es esa luna a la que se destierra de Alejandría cuando se pierde la batalla de Actium, y que se ve obligada a llegar a una Roma que ella no conoce, que es la patria de su padre, con su padre muerto, y de alguna manera pues las sensaciones y las vivencias de esa niña en una ciudad que es la ciudad del enemigo, ¿no? Es una ciudad que le es hostil, ¿no? Por eso es ese juego de la luna sobre Roma. Claro, cuando yo me planteé escribir esta novela, quería escribir sobre los hijos de Cleopatra, ¿no? Los hijos olvidados. A todo el mundo nos suena Mesallón, el hijo de Cleopatra y de César, que salió del pueblo, no dura mucho cuando Octavio, el futuro emperador Augusto, entra en Alejandría. Pero hay otros 3 niños en esa historia, 3 niños que los mayores, que son mellizos, tienen 10 años y el pequeño tiene 6 años cuando ocurre todo, ¿no? Y estos niños, pues la decisión de Augusto es llevarles a Roma con él. No podría haber sido matarles, pero bueno, su decisión es: me les llevo, pero me les llevo que los cuide mi hermana. Ya sí, eso, o sea, me los llevo y se los doy a mi hermana. Su hermana es la esposa de Marco Antonio, la mujer a la que Marco Antonio ha dejado por Cleopatra, la madre de sus hijas, que pasarán en la historia como madres de emperadores, Antonia la mayor y Antonia la menor, y de repente esos niños son llevados a vivir en la casa de Octavia, una mujer por la que se ha librado una guerra, porque Octavio al final, la batalla de Actium, esa guerra contra Marco Antonio, él la reviste de una guerra contra Egipto, de una guerra contra la zorra del Nilo, de una guerra contra Cleopatra y de una guerra contra lo que ataca el honor de Roma, ¿no? Su hermana, que es la esposa de Marco Antonio, ha sido abandonada. Marco Antonio se divorcia de ella y se queda con Cleopatra. Y además en su testamento pide que quiere ser enterrada en Alejandría, en Roma. Eso se lee en el Senado y eso es, vamos. Entonces, de alguna manera, es un ataque, se utiliza una situación casi doméstica, ¿no? Una enemistad entre los dos grandes adláteres de Julio César, entre el que todo el mundo sabía que era Marco Antonio, que bueno, pues era un hombre muy popular, muy carismático, pero como estratega militar tampoco es que fuera a pasar la historia, seguramente. Y luego está su sobrino nieto, Octavio, que es un chico que está estudiando por ahí en la Polonia, en la actual Albania, cuando Julio César muere, y que con 18 años llega y empieza a hacerse con todo, con una estrategia probablemente muy marcada, ¿no? Y con una mentalidad muy estratégica. Esas dos personas chocan, entran en conflicto desde el principio, se llevan 20 años de diferencia. Marco Antonio tiene la experiencia y tiene el ejército, por así decirlo, y Octavio tiene muchísima más visión militar que él. Todo lo que sucede a partir de entonces, para mí yo lo digo como un enfrentamiento entre esas dos personas, y todo lo que sucede son daños colaterales, incluido evidentemente el que me hago con un lugar, con Egipto, con un Siria, que ha
hasta ahora es independiente y que a partir de ahora entra a formar parte del Imperio Romano, de lo que será el Imperio Romano. Ahí estamos todavía en la República. Entonces, en este entorno, las mujeres y los niños tienen muchísima importancia, aunque no trasciendan a la historia, porque evidentemente esa relación entre Cleopatra y Marco Antonio es una relación amorosa, si queremos decirlo, pero es una relación militar, es una relación de alianza. Octavia, su hermana, es utilizada de alguna manera como una bisagra. Vamos a llevarnos bien, tú y yo, ante todo el mundo, entonces te casas con mi hermana y de alguna manera ya tenemos lazos de sangre, ya entre nosotros no puede volver a haber guerras, porque Roma está harta de guerras entre romanos, de alguna manera. Entonces, todo ese entorno doméstico y ese entorno al que llegan los hijos de Cleopatra está lleno de los niños que pasarán la historia, de niños y niñas que serán padres de emperadores. Ahí está Tiberio, ahí está el futuro padre de Claudio. O sea, en todo ese entorno de niños ellos se encontrarán con los que luego gobernarán Roma. Son 10 niños de edades entre los 6 y los 15 años de edad aproximadamente. Todos viven en la misma casa. Algunos son hermanastros entre ellos. Ellos llegan a esa casa y se encuentran con las hijas romanas de su padre y con el hijo romano de otra esposa de su padre. O sea, los hijos de Cleopatra llegan aquí y se encuentran con 3 hijos de Marco Antonio directamente. Hola, somos hermanastros, no nos conocemos nunca, vamos a llevarnos bien. Con los hijos de Livia, que Livia es un gran personaje, un personajazo, Livia es la mujer de Augusto. Ellos no tienen hijos propios, pero ella tiene 2 hijos, a los que por supuesto tiene que tratar de colocar. Los hijos de Octavia, esa mujer que pasa como una gran sufridora, como una conciliadora, ¿no? El tratado de Brindisi, ahí está Octavia siempre temblando, venga chicos, vamos a entendernos, no nos llevamos mal. Y esa mujer que es la que dirige esa casa está de alguna manera criando, o es lo que se espera de ella, ¿no? Ella ya no se va a volver a casar, y lo que se espera es que críe a esas futuras generaciones, que Octavio ya sabe que les va a utilizar a las mujeres seguramente para alianzas políticas, y los hombres al final van a terminar siendo sus herederos, como sucede, ¿no? Ahí está su claro, aquí evidentemente te estás remontando 2000 años, estás tratando de entrar en la mente de personas de las que tienes a lo mejor muchos inputs, pero son inputs de gente que ha escrito luego sobre ellos, de películas, de un montón de cosas que tenemos que nunca sabemos, evidentemente, cómo fueron entre ellos. ¿Esa carta es real? No, esa carta no es real. Esa carta es no, esa carta es ficción. Hay otra carta que es real. La carta, luego os cuento la carta que es real. Hay una carta que, o sea, yo me intento poner en la piel de Cleopatra y yo pienso, desde la batalla de Actium hasta la toma de Alejandría pasa un año. No es decir, Roma gana la batalla, entra en Alejandría y aquí en 4 días rematamos, pum, 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 y ya está. Y nos llevamos los muebles, y Cleopatra se suicida, y todo. No, o sea, pasa un año. Un año en el que Cleopatra y Marco Antonio ven retirados, ellos no mueren en la batalla, ellos se retiran de la batalla. O sea, que a Marco Antonio le pesa como una losa por la cobardía, porque sus propios hombres le acusarán de haber seguido a Cleopatra. O sea, todo empieza a condicionar de alguna manera ese final por el que ambos se deciden, ¿no? Entonces, cuando un año después de terminar esta batalla, ya las tropas de Octavio van a entrar en Alejandría, yo trato de imaginarme qué pasa por la mente de estas personas que han sido gobernantes, que han soñado de alguna manera con un Egipto, no vamos a decir mandando al Capitolio, como se cuenta que decía Cleopatra, ¿no? La propaganda de Cleopatra. Pero, bueno, pues con un Egipto muy importante, con una relación de igualdad, por lo menos con respecto a Roma. Todos esos sueños se han roto y ellos han elegido sus destinos. Han elegido que van a morir, no luchando, porque no están luchando, pero van a morir antes de ser llevados a Roma de nuevo y exhibidos en Roma. Marco Antonio se suicida, Cleopatra decide suicidarse, Cleopatra orquesta su suicidio de una manera que sea toda una escenografía espectacular, que esté súper bien vestida, maquillada, sus cosas, sus esclavas al lado, todo organizado. Entonces, en esa organización yo no me puedo imaginar que Cleopatra, que al final es una madre, no tenga en cuenta a sus hijos y no piense qué le va a pasar a estos niños, son 3 niños pequeños, porque a Cesarión ella le ha buscado, no valdrá para nada, pero a Cesarión le ha buscado una salida, Cesarión ha huido, ella no está en Alejandría, etc., ¿no? Pero esos 3 niños pequeños, ¿qué va a pasar con ellos cuando Roma entre a sangre y fuego en Alejandría? No me puedo creer que no haya pensado en eso, ¿no? Y entonces yo pienso que como madre
ella alude a quien sabe que va a decidir el futuro de esos niños, que es la mujer de Octavio. Porque ella piensa, esta carta es ficción, o sea, es lo que yo he querido pensar como madre. Si yo le dirijo esta carta a Octavio, va a decir que sí, que muy bien, pero estos niños son herederos del trono de Egipto y yo no me voy a quedar tranquilo hasta que aquí no haya herederos. O sea, que... De hecho, hay otra carta a Octavio también. No me voy a quedar tranquilo, sí. Entonces, me parece muy bien lo que me digas, pero claro, Cleopatra lo que hace es dirigir una carta a tu hermana, a mi rival, a la persona a la que Marco Antonio ha dejado por mí. Entonces le voy a escribir como madre y le voy a decir, mira, lo que ha pasado entre nosotras evidentemente no se puede arreglar, el giro que ha dado esto, pero si alguna vez quisiste a su padre, cuida a mis hijos, porque es lo único que puedo esperar, es lo único que puedo hacer, porque si no, como madre y como padre, a lo mejor ellos mismos hubieran acabado con la vida de sus hijos. Yo creo que si tienen una esperanza de que esos niños continúen adelante y tengan otro futuro, es porque de alguna manera creen que los están dejando modernos. A ver, es una niña de 10 años. Hay mucha gente que me ha dicho, una niña con 10 años no puede pensar esto. Mis hijas tenían esa edad cuando empecé a escribir la novela. Mi hija mayor tenía 11 y la pequeña tenía 9. Entonces estaban ahí. Evidentemente tampoco la formación y tampoco... sí, pues tienen la madurez para comprender. Pero sí, o sea, yo sí concebía que tenían la madurez suficiente para comprender lo que está pasando. Todo el mundo se desmorona y tú que has crecido como una princesa, heredera, que sabes que estás destinada a casarte con tu hermano, como ha sucedido en la dinastía macedónica y en todas las dinastías de Egipto continuamente para mantener esa línea, esa pureza. Ellos vienen descienden de Alejandro Magno, dicen, ¿no? Descienden de Alejandro Magno, descienden de Ptolomeo, en general de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno es como ahí de alguna manera su antepasado más ilustre, ¿no? Entonces, claro, esta niña se ha educado en eso, se ha educado en yo soy heredera de Egipto, heredero será mi hermano Cesarión, porque es el mayor, pero de alguna manera yo soy la única niña de la familia y yo estoy llamada a cumplir este papel. Además, a cumplir este papel no en una sociedad donde es una figura masculina el gobernante, sino en una sociedad donde la gobernante es su madre, que es una figura femenina. Con lo cual yo entiendo que esta niña a esa edad se mira en su madre y siente que de alguna manera ella tiene que estar a la altura de esas expectativas, ¿no? Y de lo que su madre ha mostrado ser y ha sido durante todo su reinado. Su madre además la llama a ella, aunque tiene otros 2 hermanos y uno es de la misma edad. Probablemente su madre busque su igual, busca una niña que a esa edad, a los 10 años, normalmente son más maduras que los niños, y a esa niña que tiene la misma edad que es un mellizo le dice, cuida de tus hermanos. Entonces, para ella eso ya es una misión. Ella tiene que cuidar a sus hermanos, que en ocasiones en las que dices, tú lo ponéis muy difícil. Me ponéis muy difícil mantenerlos con vida, si estáis provocando continuamente a la guarnición romana y demás, ¿no? Pero ella tiene esa misión, ¿no? De alguna manera que el legado de su madre no se olvide, que ella sea la representante, por así decirlo, de su madre. Su madre se consideraba Isis, no ya la hija de Isis, sino Isis misma, y hay un momento en Roma en el que ella dice, espérate, que si yo soy la heredera de mi madre, a lo mejor yo también soy la heredera de Isis, ¿no? De alguna manera vamos a mostrar toda esta majestad, más allá de un poder territorial, ¿no? O de un poder político, sino un poder casi divino, ¿no? Y ella tiene otra misión, y es su padre era romano. Su padre pertenece a todo ese contexto al que de repente ella llega, y ella se da cuenta de que su padre era querido allí, y gente de distinta manera se lo hace saber. Entonces ella de alguna manera se enorgullece también de esa herencia, y de alguna forma lo que intenta es vengarse. Ella vive para vengar la memoria de sus padres y para estar siempre a la altura de las circunstancias, con lo cual no puede permitirse llorar, no puede permitirse, aunque llore, no lo puede hacer en público, no puede permitirse mostrarse humillada, aunque claro, imaginaos a una niña de 10 años delante de una guarnición de soldados romanos, tratada de ir ataviada como una reina y con las manos que te tiemblan con una bandejita cuando vas a ver a tu madre. Pero ella todo lo que trata de conservar es un halo de majestad todo el rato. De hecho, yo creo que Selene al principio te cae mal. O sea, tú empiezas a hablar con ella y dices, esta niña criada, consentida, mimada, que se cree, pero claro, ella tiene que mantener de alguna manera, porque es lo único que le queda, ¿no? Esa herencia de lo que fue. Esta niña pasa de ser una princesa a desfilar encadenada por las calles de Roma. Eso sí es completamente cierto. En el triunfo de Roma, donde hubieran querido llevar a Cleopatra con cadenas, como Cleopatra no la puede tener, pues llevan a sus hijos. Entonces llevan a estos 3 niños, que pequeños se va cayendo, les llevan con cadenas de oro, eso sí, pero con cadenas, desfilando por las calles de Roma. Entonces,
No me quiero imaginar esos 3 niños pequeños con esa multitud gritándoles, abucheándoles, con ese desfile de objetos que ellos saben que están sacados de su palacio, esos cofres, esos tesoros, esas sillas de madera, todo desfilando como el gran botín que le han robado a Egipto, y ellos saben que eso procede del saqueo de su casa. Y están desfilando entre los romanos, entre sus propios hermanastros, entre los otros hijos de Marco Antonio, que son los vencedores de alguna manera, porque es Roma, ¿no? Entonces yo lo que he intentado es de alguna manera tratar de meterme en la mente de esta niña de 10 años a 18 años, más o menos, porque es cuando acabamos. Cómo vives ese momento en el que cambia absolutamente toda tu vida, en la que ya eres consciente, porque el pequeño tiene 6, tiene 5 cuando pasa todo, tiene 6 cuando llega, y yo creo que probablemente sea una edad en la que dices, bueno, pues a mí me daba un poco de, bueno, un poco no, me daba muchísimo miedo el meterme con la figura de Octavio, porque yo quería contar a Cleopatra Selene, y para mí Octavio iba a ser un figurante, prácticamente, porque claro, Octavio, del emperador Augusto, se ha escrito todo, hasta él ha escrito sus memorias, se ha escrito todo el mundo ha escrito sobre él, en aquel momento, después, entonces, ¿qué voy a contar yo sobre Augusto? Que no se haya contado, que no se haya dicho, que tal, pero de repente me di cuenta de que era imprescindible para contar a Selene, contarle a él, al hombre que decide su futuro, al hombre que se la lleva a Roma, y al hombre que de alguna manera se siente intrigado por ella, porque él empieza a ver en ella un reflejo absoluto de su madre, porque ella intenta ser el reflejo de su madre. Porque la genética o lo que queramos decir, ella intenta de alguna manera mostrarse como su madre, ¿no? Y eso a Octavio le perturba, porque él ha matado a Cleopatra. No la ha matado él, se ha suicidado, pero él ha vencido a Cleopatra. Y sin embargo tiene una Cleopatrica por ahí corriendo por su casa en mitad de Roma. Entonces eso le perturba de alguna manera, ¿no? Y cómo esta niña está formada también, porque está formada pues como una princesa, ¿no? De alguna manera, y con un tipo de libertad que para las mujeres romanas no estaba bien vista, pero sí estaba bien vista en aquellos momentos para las mujeres orientales, ¿no? Pues montar a caballo, o leer, o tal, con la pérdida de la biblioteca de Alejandría y demás, ¿no? Entonces, él de alguna manera establece esa relación con una niña que está a su cargo, y es como si fuera su tutor, ¿no? Entonces, he tratado de mostrar la figura de Octavio como la ve Selene. Claro, al principio es el enemigo, es alguien que no oyes, es el monstruo. Que viene Octavio, que nos invade, que no sé qué, es como el coco de los niños cuando es pequeño. Para ella no tiene ni forma, de hecho, ella se extraña la primera vez que le ve y le ve humano. Y le ve pues, un tío joven, guapo, o sea, atractivo, medianamente tal, ¿sabes? Es como, ¿es este? Este es el que nos ha hecho esto, el que nos asustaba tanto, o sea, de alguna manera le humaniza, pero no puede permitir que esos sentimientos la distraigan de su objetivo, que es un poco la venganza. Y el objetivo de su hermano Alejandro tiene clarísimo que su objetivo es matar a Octavio. O sea, lo tiene clarísimo. Es un niño que llega con 10 años y es un niño que dejaremos de ver con 18 o con 16, no me acuerdo. Pero su objetivo primario es yo voy a acabar con este hombre, que nos ha robado todo, nos lo ha robado absolutamente todo. Selene es mucho más civilina, es mucho más, pero más política, pero al mismo tiempo se va dando cuenta de que, claro, no hay buenos ni malos, hay decisiones que se toman, que se tienen que tomar en determinados momentos, ¿no? Entonces, yo creo que, o lo que he intentado, es que el lector vaya viendo a Octavio, a ese Octavio, que al principio el lector tiene ante sí como el malo, porque la historia le está contando la parte perdedora, y que luego empieza a humanizarse, y que luego empiezas a entender algunas de las cosas que ha hecho, y con el que llegas a sentir cierta empatía, aunque sea el malo. Entonces a mí esa evolución me parece muy interesante, porque historias donde estos son los buenos y estos son los malos, hay muchas, pero historias donde al final los sentimientos se convergen, tampoco hay tantas, ¿no? Donde tú te das cuenta de tus errores, ¿no? Hay esta figura de Musa, que es una figura histórica, el médico, el tutor de los hijos de Cleopatra, que es el único, por así decirlo, que se atreve a hablarle abiertamente a Selene de vez en cuando, porque ya tiene su diva su momento divino de yo soy una princesa y tú no me hablas así. Y es el único que se atreve a decirle, en algún momento estás echando la culpa a Octavio de todos los errores que han metido tu familia, hasta llegar aquí, y algún día te darás cuenta, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De alguna manera me tengo que bajar de mi pedestal, tengo que ponerme en donde estoy ahora, lo que fui ya no se puede recuperar, ahora vivo aquí, formo parte de esto, y cuál es la mejor manera de vivir esta situación. Y de alguna manera ese Octavio se va humanizando para el lector porque se va humanizando para él.
es que cuando estuvo Javier Hernández comentaba que su novela de La última mirada de Goya la había escrito por un pollo asado, ¿no? Bueno, pues la mía fue que con mi anterior novela fui de editorial y una muy importante me dijo, ¿no tienes nada policíaco? Y dije, no, es que solo nos interesa la policía, pues lo único que vende. Y yo, vale. Y entonces me enteré que la hermana de un amigo pues también llevó una novela que era un drama a otra editorial importante y dijeron, ¿por qué no la conviertes en una novela policíaca? Y yo dije, a este paso voy a tener que convertir a Beethoven en detective. Y es una broma que hice durante un año, hasta que finalmente pues pensé, como la haga otra persona, pues me voy a tirar del pelo mucho tiempo. Y dije, ¿es posible hacer esto? Y bueno, pues para mi sorpresa, no solo es que no fuese posible, sino que es que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo sin pérdida de tiempo, porque dije, bueno, vamos a pensar en el misterio algo, un nombre que inmediatamente vincule a Beethoven. Y entonces, bueno, pues el misterio Kreutzer, ¿no? Por Renato Kreutzer, el misterio Lofkovich, el misterio Kinski, todos eran nombres de personas que habían tratado con Beethoven. Hasta que llega el misterio Rasumowski, que, bueno, pues yo sabía que eran unos cuartetos de cuerda, que le había encargado un conde ruso, que era el embajador de su país en Viena y que fue la voz cantante en el Congreso de Viena. E investigo sobre Rasumowski y encuentro que le había sucedido algo en pleno Congreso que dije, aquí tengo la novela, tengo que llegar hasta este punto y urdir una trama que lo explique. Le sucede un hecho dramático. Que no os podemos decir por qué es lo que pasa al final de la novela y que tenéis que llegar al final de la novela para... Y entonces pensé, ¿quién va a ser el Watson de mi Sherlock Holmes? Beethoven. Entonces encuentro que Anton Schindler, el secretario de Beethoven, con el que pues, tuvo muchas peleas, vivieron 3 años juntos, Beethoven nunca le pagó, lo echó a la calle al final, y además está considerado el más mentiroso de los biógrafos de Beethoven, de forma tal que los biógrafos actuales, si encuentran algo que ha hecho Schindler y no lo dice ningún otro contemporáneo de Beethoven, dicen es mentira. Entonces pensé, este es el narrador perfecto para contar esta historia. Y pensé, bueno, pero claro, el problema es que Beethoven y Schindler no se conocían en 1814, que es cuando tenía que suceder la acción. Pero descubro que no, que justamente yo quería empezar en septiembre de 1814, pues es que se conocieron ese mismo mes. Por un hecho que sucede en la novela, es que Schindler es detenido por error, le confunden con un manifestante revolucionario, liberal, y acaba en prisión, y gracias a Ignaz Subatzik, que era el violinista del cuarteto Rasumowski, amigo de Beethoven, pues Beethoven intercedió por este joven al que no conocía de nada. Pero debió de surgir una relación entre ambos bastante cordial porque 2 meses después Schindler es uno de los violinistas de la cantata El Momento Glorioso, cantata que le encargan a Beethoven para celebrar el Congreso y bueno, es una exaltación del absolutismo. Motivo por el cual es una obra que no se hace nunca, no se habla de ella. Muchos beethovenianos que han leído el libro dicen, no conocía esta obra, pensé que te la habías inventado tú. Pero es que nos rompe el mito del Beethoven republicano. A ver, sí, es republicano, lo que pasa es que también pues, a Beethoven le gustaba mucho el dinero. Y probablemente la obra que más dinero le procuró fue esta, a la que acudieron 6.000 personas en su estreno. Y es una especie de antecedente de la novena, que la novena está todo el rato palpitando, todo el rato hasta que, bueno, pues digamos que la idea de la novena, el germen de la novena, está dentro de... En estos 4 meses se condensa toda su existencia. Es decir, la trama es ficticia, pero las cosas que se hablan de su vida son todas reales y han sucedido. O sucedieron después de este año. Yo las he metido todas ahí para que, bueno, pues digamos el lector se quede satisfecho con Beethoven. Y además está la música, que hay en cada uno de los 80 capítulos, es una novela de 80 capítulos, 80 personajes, 80 músicas. 80 músicas que vienen en un Hay QR. una lista de Spotify Aquí. que por favor podéis tener referencia cuando estéis en esta novela, porque al principio de cada capítulo aparece una pieza musical que tú luego metes en la historia de cómo sale, cómo se genera, pero que hoy es que leer esta novela con tu lista de Spotify en tus cascos y cuando conocemos la voz de Martín ya es fácil poner en el narrador la voz de Martín, pues yo no sé qué estáis esperando para salir corriendo contra la novela, porque creo que ya nosotros le hemos vendido suficiente el placer que es leer. Bueno, yo la verdad es que es algo que, mira, este libro fue lanzado el mismo día que los alemanes, de Sergio Morino, y estuvimos en el Ojo Crítico que hicimos, y que la de Sergio también tiene una playlist, porque los personajes de los alemanes, bueno, pues claro, aunque
Goethe como referencia, de los líderes de Schubert, entonces Wagner, y creo que este formato va a imponerse, el QR, es decir, que ya la novela sea una experiencia multimedia, porque no hay nada más sencillo, todo el mundo tiene a mano, en el peor de los casos, la trae un teléfono móvil, no es el mejor sitio en el que escuchar música, aunque yo reconozco que es donde más la escucho, quizás me estoy depauperando, pero bueno. Pero en fin, la verdad es que ya no vamos a leer libros de la misma manera que antes. Bueno, de la misma manera que antes. Es que claro, antes la gente escribió el libro hace 30 años, bueno, imaginación al poder, biblioteca. A mí, yo tenía algunos lectores muy exigentes que me decían, oye, ¿este personaje existe? Digo, claro que existe. Oye, ¿y este también existe? Digo, porque este va a estar mirando todo, o sea, por existe igual, ¿no? Y se encuentra la sorpresa de que todos. Y las cosas más increíbles de la novela no me las he inventado yo, como el turco mecánico que juega al ajedrez, por ejemplo. ¿No hay personajes ficticios en la novela? Sí, hay 1, 2, 3, 4, hay 5. 5 de 80. Yo creo que con eso está ya todo. Hay 5. Pero claro, ¿te das cuenta de lo complicado que es? Quieres crear una tensión histórica y la gente dice, pues voy a buscar qué pasa con este personaje. Claro, se hacen auto-spoilers, ¿no? Claro, es que ahora no tiene más que decir, a ver este. Ya sabes. Entonces, bueno, pues ante el remedio yo no lo pensé cuando la escribí, pero ahora me doy cuenta de que estás en el punto de mira, porque el lector quiere anticiparse a ti. Vamos Respecto a al lo físico de Beethoven, bueno, pues él tenía la típica de viruela, cosa que no aparece en los retratos, también la tenía Mozart. A ver, me parece que un tercio de las personas de aquella época habían pasado la viruela, y por eso estaban vivas, porque era la enfermedad que mataba a muchos niños. Entonces Mozart y Beethoven la pasaron de niños y tenían eso. Es decir, que casi todo el mundo fuera picado, pues supongo que al final no sé si eso entra dentro del canon de belleza. Beethoven se le tenía por feo en su tiempo. Bueno, yo la verdad esa mandíbula, yo siempre he sacado cierto parecido con Arnold Schwarzenegger, ¿sabes? No está mal. No, si tienes la máscara mortuoria se parece, ¿eh? Pero sí que es verdad que Beethoven tuvo una relación muy intensa con muchísimas mujeres, incluida la famosa amada inmortal, cuya identidad pues nunca se ha podido dilucidar exactamente. Yo expongo aquí una tesis, no es quizás de las más populares, pero a mí me encaja en cronología, y nunca llegó a materializar una relación con ninguna. Otra de las que aparece, que es la condesa Josephine Brunswick, pues Beethoven quería casarse con ella, pero es que él no era aristócrata, él no era novio. Entonces eso era un impedimento que la familia de ella estaba decidida a evitar a toda costa. O sea, quizás ella podría haberse convertido en su mujer. De hecho, la vida que ella tiene con los maridos que toma es muy desgraciada. El embajador español, que no le deja entrar a ninguna parte, era el embajador de Fernando VII, Pedro Gómez Labrador. Y bien, pues España hasta el siglo XVIII pues, todavía tuvo hegemonía, pero una vez que llega Fernando VII, pues todo esto, bueno, primero la alianza con Napoleón a través de Godoy pues fue desastrosa, ¿no? Trafalgar, la Guerra de las Naranjas. Entonces, España en el Congreso de Viena es la primera vez que es llevada a la irrelevancia, asistió pero no sacó nada. Y de hecho, cuando Beethoven visita el embajador español, él está muy contento porque les han dejado organizar una fiesta en el palacio donde se van a sentar a hablar, ¿no? Y dice, pero ustedes van a participar. No, pero nos dejan hacer la fiesta y pagarle todo, nos dejan a nosotros. Y entonces él trata de convencerles de que Fernando VII es un genio como Julio César o Alejandro Magno, porque dice, claro, él dejó que las tropas de Napoleón entraran en Francia, entraran en España, supuestamente con la excusa de invadir Portugal, para que los españoles se rebelaran y las derrotaran, ¿no? Y él se dejó hacer prisionero cuando Napoleón le dice, Majestad, venga, porque en la edición del libro me pidieron que quitara las referencias al amable lector, que Schiller está haciéndolas todo el rato, porque yo quería que se expresase como un narrador del siglo XIX. Y es algo que tampoco creo que hubiera quedado mal, ¿sabes? Pero bueno, pues sí, mis referencias. En lo que a la trama se refiere Alejandro Dumas, por ejemplo, y bueno, la gente lo que me dice que el estilo constantemente irónico del libro, dice, oye, tú eres de esa, digo, pero sí, pero es que la literatura del 19 era así. O sea, Dickens es todo el rato te está riendo, de unas desgracias tremendas. Con Galdós no paras de partirte de risa, incluso el vitriolo que destila Clarín a veces también es un humor muy cruel, ¿no? Y bueno, pues
yo quería que fuera una novela de aventuras también. Una novela de aventuras, una novela de música. Hay un homenaje a Agatha Christie porque el misterio, esto lo puedo decir, se resuelve en la escena de salón, en la escena del sofá, y se reúne a unos sospechosos. A mí me encanta eso. Bueno, no es exactamente así, pero sí que está la escena del sofá, beethoveniana. Y luego, aunque va a parecer un poco una referencia moderna, es J.K. Rowling. A mí me encanta cómo ella te coge 12 tramas y te las va resolviendo en cadena. Y eso lo quería hacer yo también en el último movimiento, porque la sinfonía está dividida en 4 partes, que son los 4 movimientos de la novena sinfonía. Y en la playlist, el final de la novela también es la novena sinfonía, porque se va a llegar a esa conclusión de la novena sinfonía. Y entonces, como en la novena sinfonía el cuarto movimiento es una combinación de todos los temas que se han escuchado hasta la fecha, pues también quería hacer exactamente lo mismo. Y bueno, sí, aunque reconozco que cometí el pecado capital en notas a pie de página de Espío Freire de decir que a Los Miserables les sobraban 600 páginas. Lo iba a decir yo ahora, digo tú. Y dije que era muy larga, y dije, tu libro también. Lo de salir del amigo de Mozart. Y es que el hijo de salir de Mozart, el pequeño, Franz Xaver Mozart, muere cuando su padre, muere Mozart y él tenía 6 meses, ¿no? ¿Y a quién confía la vida de Mozart la educación musical de su hijo? A Salieri. O sea, Salieri, que también fue profesor de Franz Schubert. Si le hubiera matado al padre, la madre no le da al hijo al... No, pero todo parece nacer de que Salieri en los últimos años tiene cierta demencia, y un episodio de demencia parece afirmar yo maté a Mozart. Por otro lado, mira, eso sí lo coge mal. Salieri ya al final diciendo eso, yo no te maté Mozart. Sí, pero es que Mozart también, cuando estaba muriéndose, de repente le entró la psicosis de que lo habían envenenado con aquatofana, de la cual se habla ahí. Es muy curioso porque solo 10 años después de morir Salieri, Pushkin escribe una obra de teatro, Mozart y Salieri, en la que Salieri envenena a Mozart, que será la base de la ópera de Rimsky-Korsakov, y luego también de alguna manera la inspiración de Peter Shaffer para su Amadeus. Y eso ya se produce, y es más, el rumor llegó a circular en vida del propio Salieri hasta el punto en cuando Rossini le visita, yo lo traslado a Beethoven, pero esta anécdota es cierta. Rossini visita a Salieri y Salieri le sirve un vino. Y Rossini le dice, no estará envenenado. Y Salieri dijo, tengo yo pinta de envenenar a alguien. Y entonces eso lo hacemos con Beethoven. Es a Beethoven el que le dice, esto está envenenado. Porque para reírme de la fama de Salieri, en la novela, y eso también tiene una clave en una de las tramas, Salieri es experto en venenos. Es experto en venenos, lo cual, bueno, él explica luego por qué. Espero que sea una explicación plausible. Yo he querido regodearme en un Salieri ya olvidado, pero la verdad es que aquí he hecho un poquito de trampa. En aquella época todavía Salieri, sí, de hecho, en el Congreso de Viena se oficia un funeral por Luis XVI y María Antonieta, que habían sido guillotinados en la Revolución Francesa en 1794. Esto es 20 años antes, y el funeral lo oficia, o sea, musicalmente Salieri. Sí, pero me parecía que ya era, a ver, como tú dices, ya era contar demasiadas cosas. Y la respuesta es muy fácil, ¿no? Yo me encuentro con Egilo o Egilona, en este caso yo he elegido Egilo, que he visto, fueron las 2 grafías que yo lo vi, pero Egilo me sonaba más cercano al lector actual, y esa fue la base de la decisión. Seguramente Egilona es mucho más históricamente... Eso lo dices porque está aquí. No, porque es la de Egilona. Pero no sé, me parecía más evocador, más cercano al lector actual el término de Egilo, y como aparecía en algún lugar, pues decidí optar por eso. Pero ¿por qué este personaje? ¿Por qué centrar una novela? Mira, yo en estos años no he publicado ninguna novela desde los últimos días del Imperio Celeste. Sí que he estado escribiendo, poco, pero he estado escribiendo. Y tenía un manuscrito que no creo que le vea la luz nunca, que llegaron a ser 400 páginas, sobre la época, ¿vale? Sobre 700. Y en esa novela, en esa historia, hacía una pequeña aparición Egilo. Eran 2 páginas, pero claro, cuando te tienes que documentar para que esas 2 páginas tengan consistencia, yo me di cuenta que estaba equivocando el foco, que la novela tenía que ser ella, que la historia de este personaje, o lo que sabemos de este personaje, justificaba plenamente
que fuera no ya una secundaria o un cameo, sino que fuera protagonista. ¿Y por qué la época? Pues bueno, a mí la novela histórica me gusta cuando a mí como lector me entabla un diálogo con el pasado. Pero como lector también soy consciente que cuando lo escribe un autor actual, está hablando del pasado, pero también está hablando del presente. Está hablando de lo que ha vivido ese autor, de lo que sabe ese autor de historia a día de hoy, no hace 20 años, sino a día de hoy. Y eso siempre me gusta poner en valor y buscar épocas en las que haya una lectura actual. Yo creo que el 711 tiene varias lecturas que pueden resultar muy cercanas a una persona que viva hoy en el mundo, ¿no? A pesar de ser muy lejano, el debate de la multiculturalidad, del choque cultural, de la dificultad de la convivencia entre personas de distintas culturas, yo creo que se vivió entonces y se vive hoy. Entonces ahí podemos establecer una conexión. Pero es que además me llamaba la atención que el 711 para la gente que vivió en la península ibérica supuso un cambio muy veloz. Que quizá en la Edad Media no, o en la Edad Antigua no se producían, pero no era tan habitual. Hoy en día estamos muy acostumbrados con los cambios tecnológicos a cambios del día a la mañana, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, creo que está cambiando las cosas a una velocidad muy rápida. Y entonces pensé que este cambio, ¿no? Que en casi un año toda la estructura de poder del reino visigodo de Toledo se derrumba y que comienzan a hacer una nueva administración con un credo distinto, con unas políticas fiscales distintas, para la gente que lo vivió debió ser un cambio terrible y muy veloz, ¿no? Y creo que con esas ideas y algunas cosas más que hay en la novela, creo que se pueden establecer conexiones emocionales entre el lector actual y la historia del 711. Y esos fueron principalmente los motivos. Además de que el 711 creo que es una historia apasionante y creo que sigue vigente porque políticos, historiadores, medios de comunicación siguen hablando hoy de lo que significó, lo que no significó, lo que implicó, no implicó. Entonces, esa historia sigue viva y a mí me interesan, pues saber cómo va a pasar la historia y probablemente hay personajes que pasan a la historia de distintas maneras porque va pasando el tiempo y la visión que tenemos de ellos va cambiando, ¿no? En el caso de Gilo es aún más sangrante, ¿no? O Egilona, porque creo que fue doblemente perdedora. Fue doblemente perdedora porque era la viuda del rey Rodrigo, que cae en la batalla de la Janda, o antiguamente la llamamos de Guadalete. Estoy seguro que Pepe nos puede ilustrar mejor. La de Guadalete no está en la novela. No esperéis encontrar... Yo sigo a los buenos, yo sigo a los historiadores. Pues de 2 puntos, léame a José Otochica cuando si queréis saber la novela. Y lo que hace David hace un análisis y irse a lo que interesa, que es el personaje. Claro, hay una idea, ¿no? Este rey Rodrigo pierde ahí, luego, bueno, hay historias que dicen que muere más tarde, pero bueno, podemos darle que ahí desaparece su poder, ¿no? Pero es que además Egilo va a acabar casada con el hijo del famoso Moromuza, del conquistador de la península ibérica, ¿no? Que va a ser podríamos llamar el primer gobernador de Al-Ándalus, ¿no? O sea, claro, se convierte en la última señora del reino visigodo de Toledo y en la primera señora, podríamos llamarla así, de Al-Ándalus, de lo que se acabaría conociendo Al-Ándalus. Pero es que, no quiero hacer muchos spoilers, pero también en esta elección va a acabar perdiendo. Entonces va a ser una doble perdedora. Y yo creo que la visión que van a dar las crónicas de la época y posteriores de ella está muy condicionado por ser una doble perdedora. Es decir, crónicas cristianas y crónicas islámicas la van a poner a caer de un burro. Una mujer ambiciosa, una mujer que trata de manipular a su esposo, ¿no? Con un poder que a veces esta mujer debía ser, y debía serlo, obviamente, debía ser de armas tomar, ¿no? Era indomable. Claro, luego también hay historiadoras como la medievalista María Jesús Lafuente, con su apellido Lafuente, que tiene un libro muy interesante sobre reinas medievales hispánicas, ¿no? Que ella dedica un capítulo a Gilo y ella, obviamente no dice, no, todo eso las crónicas es mentira, pero llama a poner en cuestión, a preguntarnos, que creo que es un ejercicio muy bueno para historiadores y yo que vengo del periodismo también funcionamos así, ¿no? Nos hacemos preguntas y la pregunta es, ¿por qué pasa Egilo a la historia así, ¿no? Y ahí trato de exponer en la novela por qué imagino yo, por lo que se sabe
y con cosas que los historiadores actuales van diciendo, van desarrollando sobre ella, y con lo que yo fabulo. No olvidéis que los novelistas históricos somos fabuladores, somos mentirosos en primera. Es decir, con las cosas reales os mezclamos nuestro aderezo, nuestra visión personal. Lo que está diciendo, Sí, es así. Vamos a quitarnos la careta, o sea... no, pero si vosotros sois los que saben historia y los que... No, o sea, hablan de historia, son los historiadores. Ah, Y pues trato de preguntarme, ¿no? Esta novela no sería igual si yo no fuera periodista, si no me preocuparan ciertas cosas sobre cómo fluye la imagen o cómo se construye la imagen de un personaje público. Yo en esta novela he aplicado cosas que he visto en mi trabajo. Y me dice, bueno, 711, el periodismo contemporáneo, bueno, pues he tratado de adaptar líneas que puedan ser asimilables, ¿no? Por ejemplo, el poder de la rumorología interesada. me la has quitado la boca. Claro, hoy hablamos de bulos, de fake news. Pues bueno, desde la antigüedad hay pruebas de que esto a otros niveles, con otras técnicas, obviamente, se lleva practicando. Esto no es nuevo, es más viejo. Lo que es nuevo pues son las herramientas que se utilizan, ¿no? Las redes sociales no existían, pero había redes sociales. Claro, no estaban en el móvil, había móviles. Pero había redes sociales. En el mercado, en las tabernas, en las reuniones de militares, en las reuniones políticas. Y eso pues he tratado de volcarlo, ¿no? Porque, pero a la vez he intentado que no cambie la historia que conocemos. Es decir, he tratado de interpretar por qué se llega a esa historia que todos conocemos, pero sin hacer una ucronía. O sea, que el continuo de la historia se respete, que lo que sabemos de la historia se respete. Y creo que ese es el equilibrio que los novelistas jugamos en el alambre. A veces nos caemos, a veces nos mantenemos ahí con el codo levantado, pero que es el equilibrio que tenemos que hacer. Y es el equilibrio para conseguir lo que os decía antes, ¿no? Establecer un diálogo entre el lector del presente y lo que pasó en el pasado, ¿no? Porque la historia no es el pasado, es la interpretación que hacemos del pasado. Y por eso la historia sí cambia, el pasado no. El pasado es lo que ocurrió. Pero la historia, que es nuestra interpretación, cambia a explicar el personaje y las decisiones que toma, también como ejemplo de lo que estaba viviendo la península ibérica en ese momento. Es decir, un periodo de adaptación, de adaptarse a una nueva realidad, ¿no? Y entonces eso hace que la personaje tenga que tomar decisiones muy complejas, pero es que tiene que tomar decisiones complejas porque el mundo en el que está viviendo de repente es muy complejo. En el tema religioso, en el tema político, en el tema bélico. Es verdad que hay teorías que defienden que la invasión musulmana fue un paseo y una adaptación y que la gente pues amorosamente pasó al Islam así de la noche a la mañana. Hombre, yo creo que si leemos a los historiadores buenos, creo que eso no es así, ¿no? Y creo que además es una lectura muy interesada, que ahora tenemos muchas del pasado, ¿no? Pero ella tiene que tomar decisiones. Y en la novela yo creo que he optado por intentar que sean entendibles todos. En la novela hay secundarios, pues como Abdelaziz, ¿no? El hijo de Moromuza que os comentaba. Como el obispo Opas, ¿no? Que la leyenda nos sitúa en otro jardín que nos podemos meter, la batalla de Covadonga, ¿no? Y que nos lo sitúa en el lado de los ejércitos musulmanes, ¿no? Pues yo he intentado que incluso esos personajes que por tradición nos pueden caer menos simpáticos, también les entendamos por qué están haciendo. Y que nos preguntemos qué habríamos hecho nosotros si estuviéramos en situaciones similares. Porque si nuestra respuesta es no, nosotros somos mejores, más listos, porque vivimos en el siglo XXI, y si hubiera vivido eso, habría actuado como creo que debo actuar, pues somos un poco tontos. Si hubiéramos vivido en ese contexto y en esas situaciones, pues probablemente habríamos tomado decisiones muy similares a las que tomaron en ese momento. ¿No? En la novela también sale Teodomiro, el famoso conde de la zona de Levante, de Orihuela, que firma y que está constatado un acuerdo con Abdelaziz, donde él dice, bueno, más o menos, yo te respeto como señor de la península ibérica, pero a mí me respetan en mi feudo, ¿no? Pues claro, qué traidor, ¿no? Alguna historiografía tradicional, pues un traidor como Egilo, ¿no? Bueno, igual es que este hombre estaba tratando de hacer lo que él consideraba mejor en ese momento, ¿no? No lo sabemos, igual si era un traidor o un oportunista, pero igual también creía que estaba haciendo lo que consideraba mejor para su territorio, para él, para su familia. Son decisiones un poco imposibles, ¿no? O sea, imaginémonos si dentro de un mes si el gobierno cae, tenemos un gobierno totalmente cultural, totalmente diferente al nuestro. ¿Cómo reaccionaríamos, no? Pues creo que es una decisión, o sea, una imaginación imposible. No lo vamos a saber hasta que no lo veamos en ese estado. El arranque de la novela es una especie de capítulo contado como una cuenta atrás, donde yo cuento varios momentos de la vida de Gilo anterior a lo que va a ser el centro de la novela, ¿no? Y
cuando llegamos a 0, pues ya empezamos en lo que es la zona meollo, el meollo de la historia que quiero contar de Gilo, que es su experiencia desde la caída del reino de Toledo, ¿no? En adelante. Y luego voy, cada parte de la novela se centra en un rol que va a asumir Gilo en cada momento de esos momentos. Hay roles que obviamente tenemos constatación histórica, o por lo menos fuentes que nos hablen de eso, y hay otros roles que han sido más interpretativos, más fabulados míos, obviamente. Pero creo que es como un avance de cómo va evolucionando Gilo hacia lo que sí sabemos que pasa al final de su paso por la historia, porque luego, después de eso, no sabemos muy bien qué pasa con ella, pues hay varias teorías, pero bueno. Y yo quería que acompañáramos a Gilo en su evolución como personaje y en su evolución ante lo que está pasando, ¿no? Porque Gilo en un primer momento tiene unas reacciones como personaje ante lo que está viviendo que van cambiando. Y va cambiando a su opinión sobre las personas, sobre los musulmanes, sobre los nuevos conquistadores, también sobre su pasado, ¿no? sobre Rodrigo, el rey Roderico. Y esa evolución también se fundamenta en los roles que ella tiene que ir asumiendo. A ver si alguien... Y luego dice, Bueno, a ver, pues he hablado de Ivanhoe y en ese torneo, en esa especie justa que hay una frase que está puesta como homenaje a Ivanhoe de Montesquieu, ¿no? No a la película ya, sino a la novela. Hay letras de canciones, hay algunas que arrancan párrafos de canciones modernas y que arrancan capítulos porque creo que ya la letra o ya la música pone en tono a lo que va a pasar después. Hay alguna cita de novelas contemporáneas que tienen que ver no con la época, sino con lo que se cuenta. Y luego, pues ya metidos en el propio texto hay guiños a canciones y a autores y novelas históricas que yo creo que coinciden o que han significado para mí algo en cómo miro la novela histórica, ¿no? Hay un guiño a Rosemary Sutcliffe, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es la autora del Águila de la Última Legión, Aquila el último romano. Yo de chaval fue una de las autoras que me abrió un poco el mundo de la novela histórica y que me sigue gustando a día de hoy, y algún guiñito más, ¿no? Y alguna, es más sutiles, y no lo llamaría ni guiños, alguna cosa que se parece a alguna película mítica que aparece ahí, ¿no? Porque hago esto, a mí me gusta, yo defiendo mucho que la novela histórica, a pesar de que defienda que es literatura, tiene un componente innegable que es novela popular. Y yo quiero que siga siendo novela popular, que llegue a la gente, que se reconozca en ella, ¿no? Y creo que estos guiños pues ayudan sobre todo si son de cultura popular, aunque hay distintos niveles, pero ayudan, ¿no? a sentirse parte del grupo. Yo creo en que escribir una novela es un acto de comunicación, que crea redes con los lectores, y yo creo que el reconocimiento mutuo, el guiño mutuo, pues ayuda a que esos siglos de la red sean más fieles. Cambiamos de época, Alberto. Pues hay varias razones para ello. Yo creo que la primera es que es una época que me apasiona desde siempre. Es el siglo de los imperios en la era moderna, el siglo de la disputa por primera vez por la hegemonía mundial. Eso siempre es atrayente para un historiador, pero también por mis propios orígenes. Yo nací y vivo en Santa Fe, una ciudad que fue fundada para acercar, para rendir a Granada, la Granada de los nazaríes, y fue también una fundación militar destinada precisamente a su vida, de reparar el mal que les ha sido hecho, ¿no? Me parece una de las fuerzas fundamentales de la experiencia vital de los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Hay grandes fuerzas motrices, la venganza, el amor, el deseo de justicia, ¿no? Y yo quería explorar la venganza como fuerza a veces casi dramática, en el sentido de que a menudo te puede empujar en una dirección que tú no quieres ir, pero ese deseo ya es más fuerte que tú. Y ese era otro de los propósitos de Hasta que pueda matarte, que por eso se llama así. Y hasta que pueda matarte no puedo descansar, no puedo realmente atender a otras cosas que son fundamentales en mi vida. Necesito acabar contigo. ¿Qué se puede meter dentro de una persona cuando llega a esa conclusión? Cuando llega a la conclusión descarnada de que no puede vivir sin acabar con la vida de otro. Yo, para mí, ese gran personaje también no fue buscado a posta. Para mí, una de las grandes hechicerías que contiene la novela es que tú te haces un diseño, por lo menos en mi caso,
y luego los personajes te dan dos patadas a todo lo que tú has hecho y deciden por sí mismos, ¿no? Y Mehmet tenía un papel fundamental, pero no era tan fundamental, ¿no? ¿Por qué? Por experiencia humana también. Yo, una de las cosas que a mí me impactaron más con 23 años cuando estuve en la guerra de Bosnia, era cuando cruzábamos la carretera que nos separaba, el cuartel donde yo estaba, de una casa, de una familia croata, pues que se ganaban la vida con nosotros, básicamente convirtiendo su casa en una pequeña cervecería donde nos servían pizzas y demás. Y allí había un señor que era el dueño de la casa, era el padre de esa familia, pues que era muy simpático, que le encantaba el fútbol español, que lo veía jugar con su hijo, que adoraba a su mujer, un hombre que era toda ternura, pero los lunes pasaba un autobús y se lo llevaba a montar y era francotirador y probablemente mataría a una mujer en la cola del pan. Y eso te obliga a replantearte qué es el mal, quién lo practica, porque todos dormiríamos más tranquilos si el asesino de turno fuera un psicópata, una persona enferma, ¿verdad? Yo les aseguro que no. Que la gente que comete crímenes de guerra, que los está cometiendo ahora mismo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano, en cualquier conflicto, da igual. Es gente como ustedes. Y eso da mucho miedo, porque en última instancia te demuestra que somos juguetes de las circunstancias que nos tocan vivir. Y claro, evidentemente yo recordaba también vivencias con niños croatas, niños serbios, niños musulmanes, que eran arrancados de su infancia por esa mano tremenda que es la guerra, y que de repente pues se transforman en auténticas máquinas de matar. Y todo eso está en Mehmet, y creo que por eso es un personaje tan potente, tan poliédrico, y por eso es tan creíble, porque realmente está construido a partir de experiencia vital mía, ¿no? A través de mi propia vivencia en la guerra, ¿no? Por eso creo que es un personaje, una novela caleidoscópica totalmente. Don Juan de Austria, por ejemplo, era un desafío, porque yo creo que lo interesante de Don Juan de Austria es ponerse en su piel, la piel de un chaval de 22 años que te nombran capitán general de una guerra despiadada. La guerra de la Alpujarra fue una de las guerras más duras, más despiadadas, más crueles que se han librado en suelo español. Ya en la época fue categorizada como una guerra civil, con todo lo que ello implica. Las guerras civiles son las peores guerras, sin duda. Pero es un hombre que se tiene que probar a sí mismo. Es un bastardo. Es un hombre al que siempre se le está exigiendo que demuestre que es hijo del emperador. Y eso no solo se demuestra porque tu padre te lo reconoce en el testamento, no, se demuestra día a día, se demuestra siendo mejor de lo que todos esperan que tú seas, ¿no? Y ese Don Juan inseguro, joven, que poco a poco va cobrando confianza en sí mismo, que va demostrando a todo el mundo que está allí no solo porque es hijo o hermano de quien es, de Carlos y de Felipe II, ¿no?, sino que por sí mismo es un capitán general. Pues a mí me parecía muy interesante, ¿no?, esa evolución del personaje hasta que llega Lepanto y es el general de Cristo, ¿no?, como le decían en la época, ¿no? Es un hombre que es capaz de llevar a la batalla a la armada más grande y más poderosa que habían contemplado hasta entonces los siglos, ¿no? Y luego todos los secundarios, como dice Alberto, para mí eran fundamentales porque me permitían explorar un montón de ángulos, ¿no? María, una mujer, María la bailadora, qué poquito sabemos de ella. Sabemos que peleó en Lepanto, sabemos que lo hizo con valor y con arrojo hasta el punto que le dieron plaza en el mejor tercio de la época, que era el de Lope de Figueroa, ¿no?, que fue concesión del propio Don Juan de Austria. Pero eso, la bailadora, nos remite también a una mujer de taberna. ¿Cómo era la vida en las tabernas de la Granada del siglo XVI? ¿Cómo era la vida de una bailadora? Una mujer que estaba al borde, o quizás al otro lado, de la marginalidad, que desde niña ha tenido que luchar por abrirse camino, por llenarse el estómago cada noche, por no pasar frío cada noche, ¿no?, bailando y llevando a cabo una vida pues totalmente marginal, ¿no?, y que sin embargo llega donde llega de Lepanto, ¿no?, por amor, siguiendo a un hombre, ¿no? O ese griego y ese escocés, ¿no?, dos aventureros de la época, que hubo muchos como ellos, muchos griegos, muchos escoceses, muchos ingleses peleando por el rey de España, ¿no?, y que le dan ese puntito también cómico, ¿no?, porque son personajes que te permiten ver el otro lado también de la guerra, que también lo tiene, que es el compañerismo, la camaradería, el sentido del humor, un poco negro a veces, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues claro, a un narrador pues le parece estupendo, ¿no?, poder ver lo mismo, pero desde ángulos. Se dio cuenta enseguida, porque claro, somos amigos ya de muchos años, y se dio cuenta de que ahí había un punto de experiencia también personal, ¿no?, que ya había usado en otras novelas, pero no de forma tan descarnada como en esta, ¿no? La guerra es una cosa muy desagradable, y a menudo nos la cuentan como si uno saliera de una batalla pues con la corbata bien anudada al cuello, ¿verdad?, y sin mancharse mucho. No, el sufrimiento, la enfermedad, el calor, los piojos, la sangre, por supuesto, y el dolor forman parte de la guerra, ¿no? Claro, yo podía contar cosas que a lo mejor otra persona no puede contar. ¿Qué se siente cuando te vacían un ojo, no?
Cuando tú pierdes un ojo, cuando ese ojo sale de su órbita y hay que limpiarlo. O qué puedes sentir cuando te alcanza la metralla en el cuerpo, ¿no? Y me parecía que era algo bonito de compartir, aunque les parezca extraño, pero el dolor es una cosa que también nos dignifica muchas veces. Cuando una persona es capaz de enfrentarse al dolor y superarlo, se hace más fuerte y probablemente también se hace más empática con los demás, porque sabe que es una experiencia que muchas veces nos va a tocar vivir a todos, desgraciadamente, ya sea por enfermedad, por accidente, por múltiples cuestiones, ¿no? Y todo eso también está en la novela, por eso les hablaba de la verdad. Es una novela de aventura, es una novela donde uno se lo pasa en grande, donde la emoción está en cada página, pero también es una novela que uno puede usar como un espejo, ¿no? Enfrentarte a tus miedos, a tus fantasmas, enfrentarte a lo que sabes que antes o después te va a tocar vivir, y lo que a todos nos va a tocar vivir antes o después, quieranlo o no lo quieran, pues son cuestiones como el dolor, como la muerte, como la traición. Todo eso está presente en la vida. Muchas gracias. Eso es algo que incluso traduce la propia portada, ¿no? Que es una obra maestra de Pablo Buteyral, uno de los ilustradores de Despertaferro. Y yo quería que se viera eso de Lepanto, es decir, que aunque el lector tuviera la perspectiva de la batalla, es decir, como plantean habitualmente las batallas, que es algo limpito en un mapa, ¿verdad? Por aquí, por la izquierda, por la derecha, pues avanzan, retroceden. Pero yo quería que también nos metierais dentro de la batalla. Y para eso, el enfrentamiento épico entre la Real, que era la galera de Don Juan de Austria, y la Sultana, que eran dos monstruos del mar, pues me pareció, vamos, fundamental, ¿no? Porque son dos galeras que se embisten, que se cañonean y que luego al asalto de una a otra, perdiéndose y ganándose una y otra vez la cubierta de cada una de ellas, fue algo realmente increíble y épico. Estos hombres no eran como nosotros. A Lope de Figueroa, por ejemplo, en una batalla lo hieren 17 veces y sigue combatiendo. Sí, claro, a mí eso me pone el vello de punta y yo quería que se lo pusiera también a ustedes, a los lectores, ¿no? Por eso me enveré tanto en describir la batalla de Lepanto, ¿no? Que uno de los participantes, como todos ustedes saben, fue Miguel de Cervantes, y para él era más importante contar que había estado allí que todo lo que escribió después. Para él, seguro que si le preguntásemos, don Miguel, ¿a usted cómo le gustaría que le recordaran? ¿Como combatiente de Lepanto o como el escritor del Quijote? Estoy seguro al 100% que dice como combatiente de Lepanto. Eso es algo que es difícil entender en nuestro tiempo, pero que ellos vivían así, ¿no? Ellos vivían así. Lepanto es el desenlace de la Guerra de las Alpujarras. La guerra de las Alpujarras fue una guerra proxy, diríamos hoy, entre dos potencias, entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica, y Lepanto fue el desenlace que fue celebrado en todo el mundo cristiano como la gran victoria, incluso en Inglaterra, ¿no? Incluso en los Países Bajos, incluso en la Alemania protestante, porque el Imperio Turco llegó un momento en que era plausible que conquistara Italia. Pocos años antes de Lepanto hay una flota turca en Borneo, a la vista de las Filipinas, y va a haber flotas corsarias que sirven al sultán, que se van a aventurar por el Atlántico y que van a tener incluso como proyecto fundar colonias en lo que sería América. No estamos hablando de un pequeño imperio, estamos hablando del único imperio que podía disputarle la hegemonía a Felipe II, y en Lepanto se la disputaron. Para que se hagan una idea de qué fue aquello, en 4 horas de combate hubo 26 veces más muertos que en la playa de Omaha en 1944. Aquí celebrábamos, aquí recordábamos en Úbeda, ¿verdad?, los 80 años de Normandía. Pues en 4 horas hubo 26 veces más muertos que en la playa de Omaha. Fíjense, es algo buscado. Sí, bajo el fuego y la sal yo quise hacer un homenaje a esas novelas de piratas que tanto nos han marcado en la infancia a muchos, ¿no? Pero trasladándolo al Mediterráneo del siglo IX, y Hasta que pueda matarte es un homenaje a esas novelas que denominábamos antes de capa y espada, a la novela de aventura. Es una novela que está pensada para que uno no pueda dejar de leer en el sentido clásico del término. Es una novela de aventura. Quien quiera aventura y quiera verdad, pues Hasta que pueda matarte es una buena elección. Si lo que van buscando es corrección política o trasladar al pasado valores morales o lecciones morales de hoy día, no es su novela. Ahora, si se lo quieren pasar en grande, con la pretensión simplemente de disfrutar en cada página una aventura en la que los desenlaces no se conozcan hasta el final, pues yo creo que es una buena elección. Es algo buscado. Y los guiños a Dumas, a Conrad, e incluso a Salgari, son buscados, son conscientes. Pero también el propósito era
tratar de reflejar una época que es realmente apasionante y que habitualmente está desenfocada, porque siempre nos remiten a Flandes, siempre nos remiten a las guerras con Inglaterra, con la Inglaterra de Isabel, o las guerras de Francia, pero realmente en este momento y hasta Lepanto, la hegemonía mundial, no solo en el Mediterráneo, se la estaban disputando dos imperios, el nuestro y el imperio de los turcos otomanos, ¿no? Y quería volver a poner el foco en el Mediterráneo también, aparte de contar una aventura pues que es prodigiosa, ¿no? Que es la aventura de la guerra de las Alpujarras, la aventura de Lepanto, pero a través de dos hombres que son prototipos de sus respectivas infanterías que fueron las mejores del mundo, los tercios españoles y los genízaros turcos. Y en cuanto al porqué, pues esto viene del año 2022, si no me falla la memoria, que mi querida editora Penélope Acero, después de publicar mi libro, me dice, oye, ¿y por qué no indagas un poquito más en la figura de Duque de Alba? Digo, bueno, pues mira, puede ser buena idea. Entonces empecé a revisar unas cuantas biografías que tengo en casa. El avispero de Flandes lo descarté de inmediato, porque es una época que tiene su aquel y digo, mira, que voy a meter mucho follón y no me apetece ni lo más mínimo. Los primeros años, Fuenterrabía, esas misiones junto al duque en Viena y demás, digo, tiene su aquel, pero tampoco me termina de convencer. Y entonces salió Portugal. Salió Portugal y salió esos años en los que el duque está desterrado en el exilio. No, tampoco hay que hablar del exilio como si estuviera en América o en Asia. Estaba en Uceda, a 90 kilómetros de Madrid. Pero a él le parecía, perdona, que estaba en la luna. Él sí, estaba desterrado de la corte en un pueblo de Guadalajara llamado Uceda, a unos 65-70 kilómetros de Madrid aproximadamente, y para él eso era lo peor. Encontrarse desterrado fuera del entorno de Felipe II y sobre todo con el pesar de que el rey no le perdonaba ciertas afrentas de todo tipo, desde un problema que hubo con la boda de su hijo Fadrique, después también con sucesos acaecidos por culpa de Flandes, en definitiva todo ese caldo de cultivo llevó al duque de Alba al destierro. Entonces, ¿qué pasa? Que Felipe II, en cuanto muere Enrique, el rey Enrique sin sucesión, él se considera legitimado al trono de Portugal por derecho de sangre, por ser hijo de Isabel de Portugal, a su vez hermana de don Enrique. Pero no es el único candidato. Hay un candidato que es un bastardo, pero que se considera hijo legítimo de don Luis, que es, a su vez también es hermano de don Enrique. Y este hombre, cuando se habla de la leyenda negra, siempre se habla de todos los sucesos que hemos cometido los españoles a lo largo de los siglos, pero hay otros pueblos que quizá por esta leyenda negra pues han sabido maquillar o no se han publicitado, no se habla lo suficiente de lo que han hecho. Y en este caso, el Reino de Portugal tiene bastantes cosas que en el pasado pues se podrían también calificar como de la misma manera que las españolas. Y una de ellas es el esclavismo. Portugal contaba con varias casas de captura y envío de esclavos repartidas por toda la costa de África, y una de ellas es la isla de Borea. La isla de Borea no solamente existe, sino que se puede visitar, y en ella se pueden visitar las diferentes casas de esclavos que primero pertenecieron a los portugueses y después a los holandeses y a los británicos. Pero los primeros que se establecieron en la isla de Borea y en otras islas, como puede ser en la isla de Santo Tomé y las zonas limítrofes a esa zona, fueron los portugueses. Y desde allí lo que hacían era capturar esclavos que luego bien llevaban a la isla de Santo Tomé o bien desembarcaban en Lisboa, y con ellos se realizaban tráfico de esclavos que se quedaban en Lisboa o eran enviados a las Indias para realizar cualquier tipo de labor que les encomendaran sus dueños. Evo es capturado en la isla de Borea, y no solamente es capturado, sino que tiene que presenciar cómo los esclavistas se deshacen de parte de su familia. Y además, lo que aparece en la novela está documentado porque eran parte de las prácticas que realizaban los esclavistas con aquellos esclavos que ya a primera vista sabían que no solamente no valdrían para su cometido, sino lo que es peor, que si montaban en el barco podrían hacer enfermar al resto de la tripulación y echar a perder la mercancía que iban a vender. Y no les importaba, como aparece en la escena, hacer lo que hacían con esos esclavos que para ellos no tenían ningún valor. Esos esclavos, a lo largo de la travesía, conforme se iba acercando el destino final, que era Lisboa, eran engordados y eran preparados para que tuvieran un buen aspecto y se pudiera obtener por ellos la mejor oferta y el mayor traspaso posible.
Evo acaba despojado de toda dignidad, pero se le presenta una oportunidad ideal para recuperar, entre comillas, una libertad con la que lleva soñando, pero sabe que nunca va a poder disfrutar. Y es que el rey don Antonio, como se había autoproclamado en Santarém el 19 de julio de 1580, pide a todos aquellos esclavos que quieran unirse a él que formen un ejército y en el caso de Victoria les dará automáticamente la libertad. Claro, ¿qué pasa? Que en Lisboa aproximadamente había unos 10-15.000 esclavos negros. Esos esclavos, en cuanto supieron y tuvieron conocimiento de esa oferta, se unieron al ejército de don Antonio de Crato. Además, en las cartas que intercambian Felipe II y el Duque de Alba no era la primera vez que había negros, porque ya los había visto con anterioridad, pero sí que le explica a Felipe II que había personas de este color que no solamente tomaban las armas, sino que incluso se dedicaban a labores de espionaje o simplemente a rapiñar las vituallas que tenía el ejército español en su camino hasta Lisboa. Por lo tanto, desempeñaron un papel fundamental en el ejército de Antonio de Crato, y Evo tiene su papel dentro de una novela en la que él va contando su experiencia, no solamente a través de él, sino de una hermana que también fallece en el trayecto desde la isla de Borea hasta Lisboa, y cómo acaba luchando y tomando, en este caso, la pica en nombre de Antonio de Crato en la batalla. Íñigo es un personaje, es de esos personajes que yo tuve. A ver, yo siempre suelo decir que tengo unas trifulcas con los personajes de cuidado, porque hay personajes que sabes que tienen encomendada una tarea y que van a ir por ahí y de ahí no se van a desviar, pero hay otros personajes que se revuelven, y no solamente se revuelven, sino que te echan en cara que ellos no están dispuestos solamente a hacer eso, quieren más protagonismo, y al final les tienes que conceder más protagonismo. Íñigo es uno de esos personajes, y además es un personaje que arrastra tras de sí un bagaje como es haber sido superviviente de la batalla de Lepanto, donde además luchó codo con codo con Miguel de Cervantes. Pero no solamente luchó con Miguel de Cervantes, sino que además fueron apresados los dos en el viaje de vuelta en las costas de entonces Cataluña, y fueron trasladados a Argel, donde Miguel de Cervantes tuvo tanto tiempo de cautiverio, pero no sí Íñigo, que consiguió escapar. En la primera intentona de fuga que intentó Miguel de Cervantes, Íñigo consigue escapar. Miguel de Cervantes no lo terminó de ver claro, y entonces Íñigo le promete que hará todo lo posible por reunir la cantidad de dinero que pedían por su rescate en Argel. A eso se dedicó durante los años que estuvo vagando por la corte, hasta que vio la oportunidad de conseguir ese dinero. Pero ese encargo que le hacen implica una tarea, que es seguir al Duque de Alba durante todo el trayecto que realiza desde Madrid, mejor dicho, desde Uceda hasta Lisboa, hasta el campamento de la dehesa de Cantiana en Badajoz, y posteriormente todo el recorrido que realicen hasta Portugal. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo son todos estos embrollos de la corte y demás. El Duque de Alba tenía muchos enemigos todavía. Y había una princesa, Ana Gómez de la Cerda, la princesa de Bolí, que todavía, y sobre todo su séquito de alrededor, que tenía deudas pendientes con el Duque de Alba. Y lo que no estaban dispuestos es a que el Duque de Alba recuperara ese honor perdido por servir a Felipe II. Y este personaje, Íñigo Álvarez, por ese dinero que se le ha prometido para rescatar. A mí es que me encanta empezar las novelas fuerte, pero también tenía claro que esta novela tenía que ser una novela circular, de tal forma que la novela empieza y termina igual. Lo que leemos en el prólogo, además hace poco me lo dijo un lector, y me dijo, me ha encantado porque es que el prólogo no es igual cuando lo lees al principio que cuando lo lees al final, cuando ya tienes constancia de qué es el epílogo, de cómo es el epílogo. Y el prólogo, la idea que tenía era mostrar al Duque de Alba en el lecho de muerte, pidiendo una cosa tan sencilla como que el rey, sabe que es imposible, pero que el rey le permita volver a España para morir en paz junto a los suyos. A sabiendas de que el rey no se lo iba a permitir, porque ya dejó claro desde el primer momento que él era útil en Lisboa, que él era útil en Lisboa, y pasara lo que pasara, él nunca iba a regresar a España. Vosotros imaginaos a ese hombre con 76 años en el lecho de muerte, 76 años del siglo XVI, y con todo lo que llevaba ese hombre a cuestas, que venía guerreando desde los 17 años en el asedio de Fuenterrabía. Ya estaba más que bregado, y sobre todo era una persona que quería morir en paz, y que quería morir sobre todo con el reconocimiento del rey, pero junto a los suyos. Entonces, en ese prólogo,
hay un momento en el que le dice a Fray Luis de Granada, que fue la persona que le acompañó durante sus últimas semanas de vida, que solamente quiere una cosa, y es que el rey venga a verle y, si es posible, decirle a la cara todo lo que tiene que decirle. Y claro, ese momento de su hijo intentando contenerle para que no se levante, diciendo, si no vais, voy yo a buscar al rey. Imaginaos ese Hernando de Toledo que prácticamente se ve y se la desea para contener a su padre, que aunque esté en el hecho de muerte, sigue siendo un hombre con mucha rabia, con mucho nervio. Pues ese prólogo ya te hace ver cuál es la situación del duque de Alba, y además es una situación que, conforme estudias las cartas que se intercambiaron ambos personajes, Felipe y el duque, a lo largo de la campaña de Portugal, te das cuenta no del rencor que tenía el duque, pero sí de la vida que había dado tanto por el padre como por el hijo, prácticamente para nada, para llegar a una situación en la que él simplemente estaba cumpliendo una misión, pero sabía que esa misión para él no iba a tener ningún tipo de recompensa, y no solamente para su honor, sino para su bolsillo, porque evidentemente todos esos soldados en los que en algún momento no vieron su soldada, la tuvo que poner él de su propio bolsillo. Por eso, cuando lees el prólogo y llegas al epílogo, te das cuenta de que ese prólogo no solamente tiene la justificación que es en sí la novela hasta llegar al prólogo, sino que ese prólogo es completamente distinto cuando llegas al final del proceso de documentación. Ves las cartas que se intercambiaron el duque y Felipe II y te das cuenta de que el duque de Alba fue simplemente un instrumento que utilizó Felipe II para conseguir lo que pretendía, que era el trono. Si no lo conseguía por medio de las negociaciones, por las armas y por las bravas, iba a ser suyo. Además, en las cartas se ven las apostillas que hacía Felipe II y te das cuenta de que hay unas cuantas buenísimas, como diciendo, esto es lo que debéis de hacer, ni se os ocurra saliros de este lío. Es vuestro cometido y lo tenéis que cumplir. Si tenéis que poner vuestro dinero, ponedlo, después se satisfará. O sea, son diferentes maneras de ver una relación, pero que siempre está condicionada a ese personaje que tiene que cumplir una labor, y que haga lo que haga, le va a dar igual al final, porque simplemente es un instrumento para conseguir lo que pretendía, que era la corona de Portugal. Bicicleta. Víctor. Mi mujer está presente y lo sabe perfectamente. Yo, cuando salgo con la bicicleta, salgo con una libreta, y si me paro y se me ocurre una cosa, paro, pongo pie en el suelo y me pongo a apuntar, o bien en el teléfono móvil, lo que lleva a mano, lo que se me acaba de ocurrir, porque hay momentos en los que te encuentras atorado y dices, ¿por dónde salgo? O no sé de qué manera sacar esta escena, o cómo afronto esto, de qué manera puedo sacar este hilo para conducirlo a este otro. Y oye, vas con la bicicleta por esos prados de allí de la provincia de Cuenca, tranquilamente, con esa tranquilidad, con el trino de los pájaros, un ciervo que se te cruza, y dices, ostras, ya lo tengo. Paras, apuntas, y cuando llegas a casa te encuentras con que leche es verdad, y ahí ya tienes una escena resuelta. Pues esas te puedo contar en el año y pico que tardé para escribir la novela, sobre todo en verano, que es cuando más pongo la bicicleta, todos los días, cualquiera de esas. Lo que más te llama la atención es el cariño. Es el cariño, y es algo que yo, por ejemplo, es que todavía no lo puedo entender. O sea, a mí cuando... A ver, lo voy a reconocer, y cuando dice el gran escritor, digo, pues yo qué sé, o sea, realmente a mí todo eso me parece realmente superlativo. No lo puedo todavía concebir, porque no me veo en esa tesitura, pero sí que te das cuenta con qué cariño te tratan, te leen, o simplemente te dicen, oye, mira, pues me ha gustado esto o no me ha gustado esto, pero sobre todo te dicen, oye, mira, te respeto y te admiro por lo que haces, por los grandes momentos que nos das, por las alegrías o por las penas que me provocas cuando leo tus novelas, y me llenas tantas horas que dices, ostras, pues realmente esas horas que tú te tiras delante del ordenador y que dices, oye, lo que estoy haciendo merece la pena, porque, a ver, yo tengo mi trabajo, pero sobre todo escribo por las noches, cuando después de cenar y los fines de semana que luego sacar, y realmente te estás quitando cosas. Bueno, mi mujer lo sabe, los sacrificios que por cierto también hace, o sea, realmente, o sea, te merece la pena tirar, no entre comillas tirar, sino invertir todo ese tiempo para decir, ¿a quién vas a llegar? O sea, vas a llegar a alguien, o lo que estás haciendo gustará. Y eso ocurre siempre, pero sabe, cada vez que sale una novela se lo digo, es que no sé si he escrito un truño o no sé lo que he escrito, pero realmente siempre tienes ese miedo de decir, habrá alguien detrás. Y yo que a mí personalmente, pase el tiempo que pase, siempre voy a tener esa sensación de, habrá alguien detrás, y cuando te das cuenta de que lo hay, dices, pues merece la pena.